prácticamente a 10 días de la asunción de este nuevo gobierno, ya se conocen los primeros impactos en el mercado, cómo se está comportando el dólar, algunas de las medidas económicas, y la pregunta es, ¿en qué invertimos en este contexto? Y por supuesto, Juan Gasso de Leiva Hermanos nos puede ayudar con alguna, por lo menos tendencia, idea, probabilidad. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, primero, ¿qué análisis se hace, ¿no?, de esta primer semanita y pico del gobierno de Milei? Bien, bueno, fue una semana bastante intensa. Gracias a Dios, las recomendaciones que hemos ido dando durante todo este tiempo, previo a la asunción del nuevo gobierno, fueron positivas, con una devaluación que en realidad ya estaba planteada, no sabíamos en qué cuantía iba a ser, pero fue una devaluación importante que, bueno, los ahorristas y los inversores que fuimos asesorando, que pudieron tener coberturas por tipo de cambio, pudieron tener una rentabilidad muy positiva. Y seguramente este proceso evaluatorio, hoy entendamos que hay un tipo de cambio importante en 800 pesos, que no está libre, sino que está contenido por el Estado, que no tiene hoy mayores presiones, pero que seguramente siga teniendo una alza en un futuro no muy lejano. Bueno, hay instrumentos que nosotros, vuelvo a lo mismo, recomendamos, asesoramos que tengan este tipo de cobertura por tipo de cambio oficial, que permite siempre entrar en pesos y salir en pesos, y que tiene también esta flexibilidad, que a obtener una rentabilidad o una cobertura previa a una devaluación y posterior a esa devaluación poder salir de ese instrumento y poder optar por otras alternativas, porque hay dos variables muy importantes en la Argentina que nos condicionan siempre nuestras inversiones y también nuestra economía familiar, que son tipo de cambio y tasa de inflación. Es decir, que son dos variables que traccionan una a la otra, que a veces el tipo de cambio queda atrasado por la inflación, entonces al tener un despegue este tipo de cambio produce efectos inflacionarios. Entonces decir, che, ¿cómo hago o cómo hacen las empresas o los ahorristas o los particulares para cubrirse? Bueno, hay instrumentos, siempre estuvimos asesorando. Una alternativa, como les digo, era poder cubrirse por el tipo de cambio y también, posterior a eso, salir de esa posición y poder optar por instrumentos que ajusten a la inflación, como por ejemplo bonos ajustados al SER, que han tenido un crecimiento en el último mes cercano al 100%, es decir, hubo una demanda muy importante y pudieron también nuestros ahorristas poder cubrirse con estos instrumentos. ¿Y cualquiera puede hacerlo? Siempre, cualquiera puede hacerlo. Como siempre recomendamos que haya un asesoramiento a través de un agente como nosotros, como Leiva en Santa Fe y en Paraná y en nuestras otras oficinas en todo el país. No hay mínimos para operar, cualquiera lo puede hacer. Hay algunas restricciones para determinado tipo de operaciones, por eso es fundamental el asesoramiento, el seguimiento de cada cliente, para que a cada tipo de objetivo que tenga nuestro inversor poder direccionar específicamente ese activo, ¿no? El temor siempre es el riesgo, y en ese sentido, hoy, ¿cuáles, digamos, son las variables o los condicionamientos que puede haber a la hora de decidir una inversión? Bueno, estas dos variables fundamentales que planteé en un principio, tipo de cambio y tasa de interés. Con una tasa de inflación, con una inflación que seguramente, bueno, la de noviembre fue un 12,9, se espera en estos meses una inflación mayor, producto también de varias cuestiones, de regulaciones de determinados sectores, este incremento del tipo de cambio que va a generar una tasa de inflación mayor, un impacto por sobre todo en varios sectores críticos de la Argentina, que generan que quien tenga intenciones de cubrirse y también quien apuesta a un tipo de inversión pueda optar por estos instrumentos ajustados por inflación, como son, por ejemplo, los bonos SER o fondos comunes de inversión que tienen dentro de su composición bonos SER. Es decir, hay alternativas de cobertura, hay posibilidades de tener una previsión de estas estampidas que tanto nos afectan, tanto al consumidor como al ahorrista. Y en cuanto al tipo de cambio, hoy el dólar MEP, por ejemplo, ¿sigue siendo una buena alternativa? Sí, por supuesto, ha sido una muy buena opción. Ha tenido una baja significativa el dólar MEP, los $2 financieros, el MEP y el contado con liquid, lo que hace que hoy sea una linda alternativa, una alternativa muy interesante, y para acceder al MEP no hay restricciones, son muy pocas, lo que permite que vos desde un día hacia el otro te puedas hacer de ese dólar billete y que te permite, tener una cobertura por tipo de cambio, y hay inversiones que son como esta del dólar MEP, una inversión bastante conservadora, que hay
ahorristas que lo demandan, obviamente que lo recomendamos. ¿Y aumentó la cantidad de consultas justamente a partir de todo lo que ha sucedido esta semana? Sí, la semana previa y las semanas previas al cambio de gobierno fueron bastante intensas. Porque bueno, se venía hablando, es decir, no es que estas medidas nos toman de sorpresa, se venían anticipando. Obviamente, como repito, no sabemos el monto exacto del tipo de cambio que se va a determinar, pero era un gobierno que venía avisorando esta variable. Por ende, los ahorristas nuestros, buscaron cobertura y, como digo, ha sido muy positivo nuestro asesoramiento. Bueno, y teniendo en cuenta que estamos ya ahí cerquita de fin de año y que es un tema que está caliente y que es necesario actualizarlo todo el tiempo, te proponemos volver esta semana, ¿te parece? Por supuesto. Te esperamos entonces. Muchísimas gracias. Sí, gracias, como siempre, que tengas una buena jornada. Gracias. En Leyva Bursátil podés invertir tus ahorros de forma segura y con el asesoramiento de expertos para que no pierdan valor. Contactanos